No hay nada más icónico en este lugar que sus canales, por lo que dar un paseo en barco es una de las mejores experiencias que no te puedes perder en esta hermosa ciudad. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy compartiendo lugares desde una perspectiva totalmente diferente de la increíble ciudad de Ámsterdam. Y es que tal como te habíamos comentado en nuestro anterior vídeo, con muy poco tiempo para visitar esta ciudad, algo que no nos podíamos perder era recorrer en barco sus mundialmente famosos canales y disfrutar sus maravillosas vistas, pero esta vez desde el agua. Entre muchas opciones disponibles, sin mucha investigación, optamos por esta bonita embarcación. El ruido de fondo dificultaba escuchar algunas partes del audio grabado en francés, inglés y holandés, por lo que preferimos comentarte nosotros mismos los lugares esenciales del recorrido. En un ambiente muy cómodo y acogedor, nuestro recorrido de 1 hora de duración comenzó frente a la estación central de Ámsterdam, situada en pleno centro de la ciudad. La estación central de Ámsterdam es un importante centro ferroviario internacional que lo utilizan unos 192.000 pasajeros al día, lo que la convierte en la segunda estación ferroviaria más transitada del país. Inaugurada en el año 1889, cuenta con un edificio de estación gótico de estilo renacentista y un techo de plataforma de hierro fundido que se extiende aproximadamente 40 metros. Con más de 100 kilómetros de canales, 1.500 puentes que los cruzan y unas 90 islas, no es de extrañar que Ámsterdam sea apodada también como Venecia del Norte, sobrenombre con el que se conoce a varias ciudades del norte de Europa en referencia a la ciudad italiana, debido a la tenencia de diversos canales y vías de agua. A solo 500 metros de la estación, adentrándonos inmediatamente en uno de los canales, lo primero que resalta es este hotel 5 estrellas. Ubicado en la antigua naviera, edificio previsto para irradiar esplendor y fuerza, es uno de los 100 principales sitios del patrimonio holandés y generalmente se considera como el primer ejemplo verdadero de la arquitectura de la Escuela de Ámsterdam. Un estilo caracterizado por expresivo dinamismo, suntuosa ornamentación y coloridos adornos. Convertido en un hotel de lujo en el año 2007, su diseño aún conserva el encanto y el brillo de la época. Esta histórica y pintoresca ciudad combina a la perfección lo tradicional y lo moderno. Ante esta armonía cuesta creer que Ámsterdam nació de una pequeña aldea de pescadores en el siglo XIII, creciendo después hasta convertirse en una de las ciudades más ricas y poderosas del mundo durante el siglo XVII, el siglo de oro de los Países Bajos. Su puerto estaba entre los más grandes del mundo, y la ciudad dominaba un enorme imperio comercial y colonial que abarcaba 3 continentes: Asia, África y América. Adentrarse en Ámsterdam por la gran cantidad de canales que surcan la ciudad es un recordatorio de los continuos esfuerzos y el ingenio de sus habitantes durante siglos para ganarle tierra al agua. El agua ha dado forma a la ciudad tal como la conocemos hoy. No es de extrañar que algunos lugareños vivan en estas casas flotantes en los canales. De hecho, hay más de 3.000 casas flotantes en Ámsterdam, muchas de las cuales se ofrecen como alojamiento alternativo a los hoteles típicos. Construidas sobre pontones de cemento, se sitúan a lo largo de los canales y el río Amstel, y cuentan con todas las comodidades de las casas convencionales. Esta torre que se aprecia arriba es una de las edificaciones monumentales más importantes de la ciudad. Fue construida en el año 1512 y reformada durante el siglo XVII, en que se añadió su corona ornamentada de estilo renacentista, y además se elevó hasta alcanzar los 48 metros de altura,
Esta torre sirvió como torre de defensa para la ciudad de Ámsterdam durante la Edad Media. Esta ciudad está llena de datos interesantes y curiosos. ¿Sabías que existe una diferencia en las ventanas de las casas del canal? Algunas ventanas constan de un ventanal grande y otras de cuadrados pequeños. La gente solía pagar impuestos por las ventanas. Cuantos más cuadrados se vean en las ventanas, más prestigio y dinero tenías. Si se presta mucha atención, se puede apreciar que hay unas casas del canal con tablas de madera delante de las ventanas. Algo que fue hecho a propósito para no tener que pagar impuestos por ellas. La ciudad se encuentra bajo el nivel del mar, pero ha conseguido mantenerse a flote gracias a su emblemático sistema de canales y a los pilotes de madera que cimentan sus construcciones. La mayoría de los edificios están construidos sobre pilotes de madera, cuya longitud oscila entre los 15 y los 20 metros. Las casas típicas del centro de la ciudad tienen alrededor de 10 pilotes en sus cimientos, mientras que el Palacio Real se asienta sobre más de 13.500. Aunque vale decir que la inestabilidad del terreno cenagoso sobre el que se asienta, a lo largo de los años ha provocado la aparición de numerosas grietas en escaleras y la inclinación de algunos edificios, como las famosas casas danzantes de las que ya hablamos en nuestro anterior vídeo. En esta plaza se encuentra el mercadillo más antiguo no solo de Ámsterdam, sino también de los Países Bajos. Creado hace 130 años, cuenta con unos 300 puestos donde puedes encontrar desde auténticas antigüedades hasta la última moda para los más pequeños. También puedes degustar comidas de diferentes culturas. Este legendario y mundialmente famoso mercadillo, muy popular entre los turistas, es considerado uno de los lugares más bonitos y acogedores del corazón de Ámsterdam. En este punto nos encontramos en el gran río que atraviesa Ámsterdam y cuyas aguas se desviaban hacia los famosos canales de la ciudad. Hay quienes afirman que Ámsterdam se desarrolló alrededor de una presa construida en el río Amstel, alrededor del año 1270 DC, que le dio su nombre. Pero muchos historiadores dicen que ya desde décadas antes, el pequeño asentamiento en el delta del río ya era conocido con varias versiones del nombre actual Ámsterdam, lo que indicaría que sería el río quien tomó su nombre del asentamiento, y no al revés. Lo que cobra sentido si se tiene en cuenta el significado en frisón antiguo de la palabra Ámsterdam, y que sería literalmente gente que se ha sentado en el dique a lo largo del río. Hoy en día el río pasa por edificios modernos y encantadoras casas flotantes antes de adentrarse en la campiña holandesa. Este moderno y llamativo edificio es el hogar de la ópera y el ballet nacional holandés. Con actuaciones de clase mundial, también colaboran con destacadas compañías nacionales e internacionales y presentan periódicamente actuaciones invitadas. En el mismo edificio también se encuentra el Ayuntamiento de Ámsterdam. Desde aquí, aunque no pasamos tan cerca, se logra divisar el puente estrecho,
uno de los más pintorescos y románticos de Ámsterdam. Cruzando este puente nos adentramos en el Canal de los Señores, uno de los 3 canales que forma parte del cinturón de canales. Diseñado principalmente para el desarrollo residencial, construidos en el siglo XVII durante la Edad de Oro holandesa. Esa área de la ciudad, delimitada por un cuarto canal periférico, construido para la defensa y la gestión del agua, ha sido incluida por la UNESCO en la lista de Patrimonio de la Humanidad en el año 2010. En este canal se encuentra la zona más lujosa de Ámsterdam, repleta de edificios de importancia histórica y majestuosas construcciones. El nombre del canal rinde homenaje a los señores que gobernaron la ciudad en los siglos XVI y XVII, algo que se puede apreciar en las varias monumentales casas junto al canal. En el siglo XVII, el gobernador de la Compañía de las Indias Occidentales, quien se hizo muy rico con sus negocios de esclavitud, vivió en el número 502, actual residencia del alcalde de Ámsterdam. Este impresionante edificio, construido inicialmente para albergar la sede del Banco Mercantil Holandés, es un edificio histórico protegido. Declarado monumento en el año 1991, tiene una estructura de hormigón cubierta por capas intercambiadas de ladrillo y granito, lo que dio origen a su apodo pastel de capas. Algunos detalles, tanto interiores como las esculturas exteriores, marcan este edificio como un buen ejemplo, aunque tardío, de la variedad holandesa del expresionismo del ladrillo. El tramo más bonito, ligeramente curvado, es conocido como la Curva de Oro, por la secuencia ininterrumpida de elegantes mansiones y edificios de los siglos XVII y XVIII, que conforman una de las zonas más bellas de Ámsterdam y la más deseable en el canal. Esta parte del canal estaba habitada mayormente por comerciantes que ganaban su capital comerciando con América del Sur o las Indias Orientales holandesas. Esta vista única de 7 puentes seguidos fue una de mis preferidas en el paseo. En este relajante momento aprovecho para agradecerte por vernos. Si entre los millones de canales que hay en YouTube con experiencias de viajes, llegaste hasta este pequeñito canal, no imaginas nuestra emoción y cuánto te agradecemos por dedicarnos un ratico de tu valioso tiempo. Te animo a suscribirte si aún no lo has hecho. Así definitivamente no te perderás nuestros próximos vídeos. Y si eres de las maravillosas personas que ya siempre nos acompañan, nos gustaría recordarte que es un placer enorme compartir contigo cada lugar que visitamos. Gracias una vez más. ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay tantas casas estrechas en Ámsterdam? La respuesta es muy simple. En el siglo XVII la cantidad de impuestos que debían pagar los ciudadanos se determinaba en función de la anchura de sus casas. Cuanto más estrecha era una casa, menos impuestos.
lo que dio como resultado un sinfín de casas estrechas, de 4 o 5 plantas. Y en este canal, en el número 7, a la derecha, se puede admirar la casa con la fachada más estrecha que mide tan solo 1 metro de ancho con 5 centímetros. Para que se tenga una idea, una puerta estándar mide unos 90 centímetros de ancho, por lo que no deja espacio para mucho más. Sin embargo, una vez dentro, esta pequeña casa aumenta gradualmente hasta alcanzar una anchura más cómoda de unos 3 metros. Esta casa, extrañamente en expansión, no fue un error de construcción, sino una forma temprana de evasión fiscal. En muchos lugares verás largas barandillas a lo largo de los canales, instaladas en los años 60 para evitar que los coches entraran en los canales, algo que sucedía casi todos los días. Como ya seguramente conoces y hablamos en nuestro anterior vídeo, a los holandeses les encanta andar en bicicleta. De hecho, durante mucho tiempo se ha dicho que en Ámsterdam hay más bicicletas que residentes, motivo por el que ha recibido el sobrenombre de la ciudad de las bicicletas. Lo que quizás no sabías es que cada año se pescan más de 10.000 bicicletas en los canales, y se diseñó un barco especial para recoger las bicicletas del agua, por lo que pescar bicicletas se convirtió en una ocupación en la ciudad. En esta parte del recorrido navegamos por el Canal de la Cerveza, donde solían estar ubicadas las cervecerías en los siglos XVI y XVII. De ahí tomó su nombre en 1594. La mayoría de los almacenes construidos para el almacenamiento de mercancías se han convertido en viviendas. Como dato curioso, te puedo decir que en el año 2007, los lectores de un periódico local votaron a esta calle como la más bella de Ámsterdam, entre 150 nominaciones. Los canales de Ámsterdam no solo ofrecen una vista hermosa de la ciudad, también tienen un impacto económico y ambiental significativo. Según un informe de la Cámara de Comercio de Ámsterdam, el sistema de canales genera más de 2.000 millones de euros en ingresos cada año y sustenta más de 50.000 puestos de trabajo. La ciudad ha asumido además un compromiso con la sostenibilidad y el sistema de canales juega un papel crucial en este esfuerzo. Los canales se utilizan para transportar mercancías y personas, lo que reduce la necesidad de transporte por carretera, que a su vez reduce la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero. Recientemente, el ruido de los barcos en los canales de Ámsterdam se redujo mediante la introducción de barcos eléctricos. Los costes adicionales derivados del uso de embarcaciones propulsadas por baterías
son financiados por el gobierno de la ciudad. Este edificio de 22 pisos, que anteriormente fue la sede de la compañía petrolera holandesa Shell, es una plataforma de observación con un sensacional columpio y vistas panorámicas inigualables de Ámsterdam y sus alrededores a 100 metros de altura. Desde el último piso del mirador, en una vista de 360 grados, se puede contemplar el centro histórico de la ciudad, los famosos canales y el característico paisaje de polder holandés. El edificio moderno blanco a la izquierda es el Museo Nacional de Cine, que alberga una gran colección de películas y carteles holandeses y extranjeros en un moderno centro cultural junto al mar. El museo es reconocido internacionalmente por su conocimiento y experiencia en el campo de la restauración, la investigación y la educación cinematográfica. En este llamativo edificio se encuentra una sala de concierto de jazz y música improvisada. Con una media de 150 actuaciones al año, esta sala es el escenario principal de estos géneros musicales en los Países Bajos. En este notable edificio se encuentra el museo de ciencia más grande del país. Este centro científico cuenta con una espectacular terraza en su azotea con una vista magnífica de Ámsterdam. Sus 5 pisos de exposiciones científicas prácticas atrae a unos 700.000 visitantes al año, lo que lo convierte en el 8º museo más visitado de los Países Bajos. En este punto a la derecha se encuentra la biblioteca más grande de los Países Bajos y la segunda más grande de Europa. La sucursal central de la Biblioteca Pública de Ámsterdam alberga una colección de 1,5 millones de libros y publicaciones periódicas, entre otros repartidos en 7 plantas. Con capacidad para 1.000 usuarios también cuenta con un teatro y un restaurante con una terraza que ofrece vistas espectaculares de la ciudad. Casi finalizando el recorrido, a 5 minutos de la estación central de Ámsterdam, se encuentra desde 1984 este restaurante chino, el restaurante flotante más grande de Europa. Su característica arquitectura china ha sido un espectáculo familiar en el centro de la ciudad de Ámsterdam durante décadas, que ofrece, además de una magnífica vista de la ciudad, una experiencia única. Un pedazo de oriente sobre el agua de Ámsterdam. Esta monumental torre del siglo XV es la más antigua de la ciudad y originalmente formaba parte de la muralla medieval que defendía Ámsterdam. Está ubicada en pleno centro, dentro del conocido Barrio Rojo. Ampliamente conocida como la Torre de Lágrimas o Torre Llorona,
sustentado en el hecho de que en este lugar las diversas esposas de los marineros lloraban en vela cuando sus hombres partían. Desde este lugar, Henry Hudson partió en su viaje hacia América del Norte, viaje que fue protagonista del descubrimiento de la actual isla de Manhattan, entre otros muchos lugares. Aunque esta creencia está bien extendida, lo cierto es que su nombre deriva de las palabras torre de ángulo agudo en holandés antiguo, en referencia al ángulo agudo que formaba la torre con la antigua y ya demolida muralla de la ciudad. Ya sea por sus universales museos, su vibrante cultura o su excitante vida a lo largo de sus canales, Ámsterdam atrae millones de personas cada año. Habitada históricamente por una de las poblaciones más tolerantes del mundo, razón que la convierte además en uno de los destinos favoritos del turismo juvenil. Aunque es hoy una de las capitales de la economía y las finanzas modernas y el cuarto puerto de Europa, seguramente coincidirás conmigo que aún conserva intacto el encanto del pasado, creando una experiencia única para sus visitantes. En nuestro anterior vídeo, caminar por las calles que rodean los canales fue una experiencia encantadora, aunque reconozco que el paseo en barco es sin duda otra manera muy relajante de descubrir esta hermosa ciudad y sumergirte en su rica historia. ¿A ti cuál crees que te gustaría más? Nos encantará leerte en los comentarios. Y hasta aquí nuestro recorrido de hoy. Esperando te haya gustado el vídeo, te esperamos en el próximo para seguir juntos compartiendo lugares. Hasta pronto.